La cámara. Michael Margulis, camarógrafo de Noche Azul y Questor, nos habla de la cámara. Si se desea ser un buen camarógrafo, es necesario tener antes amplios conocimientos de fotografía fija. Los principios de exposición sobre los cuales trabajamos son exactamente los mismos que en fotografía fija. En el laboratorio los técnicos proceden al revelado y se obtiene una copia. La composición es muy importante. Las lentes y los movimientos amplían el campo de acción de la cámara. La cámara cinematográfica. Instrumento básico del realizador puede ser dividido para su estudio en 4 partes principales. El objetivo. El visor. El motor. Y la caja. En su interior se alojan 4 dispositivos adicionales. El obturador, la lanzadera o mecanismo de arrastre, la ventanilla y los cilindros dentados o sprockets. Cuando vemos una película, lo que realmente vemos es una serie de fotografías fijas. O sea, 24 fotogramas por segundo. 24 fotogramas por segundo es la velocidad normal. Sin embargo, hay cámaras que trabajan a 18 fotogramas o cuadros por segundo. Si estos fotogramas se mueven a cierta velocidad, vemos lo que parece ser un movimiento continuo. A este fenómeno le llamamos persistencia de la visión. El primer paso en el proceso de exposición de la película se lleva a cabo a través de la lente u objetivo con el obturador cerrado. El obturador tiene 2 posiciones: abierto y cerrado. Cuando está abierto, la luz a través de la lente llega a la película. Cuando el obturador gira y se cierra, la luz no llega a la película. Pero esto es solo la mitad del proceso. El obturador está unido a otro dispositivo, la lanzadera. Esta penetra en las perforaciones y mueve la película cuadro por cuadro. La lanzadera y el obturador están diseñados para funcionar alternativamente. Cuando el obturador se cierra, la lanzadera mueve la película hacia abajo. Cuando se abre, el cuadro de película es expuesto. Se vuelve a cerrar y el proceso comienza de nuevo. A este movimiento de avance y detención que se efectúa 24 veces por segundo se le llama movimiento intermitente. Una placa y un seguro sostienen firmemente la película en posición plana contra el marco de la ventanilla. Los cilindros dentados, en inglés sprocket wheels, dan un movimiento uniforme a la película. Para mover los cilindros dentados y el mecanismo de arrastre es necesario un motor. Este puede ser de cuerda o eléctrico. Un contador indica la cantidad de material expuesto en pies o metros. Algunas cámaras cuentan con indicadores de velocidad o cuadros por segundo. Finalmente, un visor réflex permite al camarógrafo ver exactamente lo que la película está fotografiando. Floyd Crosby, camarógrafo de High Noon y Fight for Life, nos habla de la velocidad de la cámara.
Normalmente se filma a 90 pies por minuto y se proyecta a esa velocidad. Si aumentamos la velocidad de la cámara, digamos al doble, 180 pies de película por minuto, y la proyectamos a la misma velocidad, el tiempo de proyección se duplicará, y desde luego la velocidad de los movimientos en pantalla se reducirá a la mitad. Por el contrario, si deseamos acelerar el movimiento en lugar de trabajar a 90, trabajamos a 45. Si exponemos 45 pies de película en el mismo lapso de tiempo que nos llevó a exponer 90 pies, la velocidad de la acción se duplicará. 8 cuadros por segundo. Velocidad lenta de la cámara. 300 cuadros por segundo. Velocidad rápida de la cámara. Efecto, cámara lenta. El objetivo. George Fosley nos habla de los primeros objetivos utilizados en la industria cinematográfica. Recuerdo que cuando me inicié en la cinematografía, en 1915, diría yo, teníamos un solo objetivo. Un F-45 Voigtlander Hillier de 2 pulgadas. Era el único que teníamos. Más tarde, no recuerdo exactamente cuándo, obtuvimos un 40 milímetros que debía ser instalado en la parte del frente de una cámara Pathé. Y cuando era necesario cambiar objetivos, había que desarmar y sacar el 50 milímetros y desatornillar el 40 milímetros de su estuche o de la parte del frente de la cámara. Había que instalarlo de nuevo y ya se podía trabajar con el 40. Ese no era un gran cambio, de un 50 a un 40. Pero era todo lo que teníamos en lentes de gran angular. Hay una gran variedad de objetivos cinematográficos, diferentes tipos, medidas y formas. Todo objetivo tiene una distancia focal medida en milímetros, que lo clasifican en 3 categorías. Para cámaras de 16 milímetros, el 0.15 milímetros es un objetivo gran angular, primero de la izquierda. El 16-25 milímetros es un objetivo normal, al centro, y de 26 en adelante es un objetivo telefoto, a la derecha. Cuando se trabaja en Super 8, las distancias focales son la mitad de las mencionadas anteriormente. El gran angular nos da una vista más amplia del campo, 10 milímetros. En cambio, el objetivo normal de 25 milímetros nos da una vista más reducida del campo. Con el telefoto, la amplitud del campo se reduce mucho más. El objetivo zoom incorpora estos 3 objetivos en uno. 12 milímetros, 20, 40, 60, 80, 100 y 120 milímetros. James Craig, camarógrafo de Save the Tiger y Rinoceronte, nos habla de lo que ven los objetivos. La diferencia entre un objetivo gran angular y un objetivo telefoto es evidente en la pantalla cinematográfica. Lentes de gran longitud se usan para los acercamientos de las figuras principales. Debido a lo cerrado de su ángulo, solo ven una pequeña parte a espaldas del sujeto a la que dan un efecto difuso muy suave. Debido a la gran variedad de objetivos, la gran variedad de efectos sobre el sujeto y el fondo. Atención a los cambios con diferentes objetivos. Todos los objetivos, de cualquier tipo, están calibrados en aberturas. Las aberturas gradúan el tamaño del diafragma o iris dentro del objetivo. El diafragma gradúa la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. Las aberturas establecidas son 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 y 22. Las aberturas están en relación con la profundidad del plano. Por profundidad del plano, generalmente queremos indicar el grado de definición aceptable frente al objetivo.
pero también a la zona de definición aparente, a la profundidad de una toma de definición aparente, porque solo uno de esos planos estará en perfecta definición. En esta escena todo, desde el catcher hasta el jardinero, está en foco. La abertura es 11. Si tuviéramos que tomar esta misma escena con una abertura de 4, la profundidad del campo visual disminuiría. Ahora solo podemos ver en foco al catcher. Para que el pitcher esté en foco, tendríamos que cambiar el foco. Lee Garnes, camarógrafo de Lo que el viento se llevó y Expreso a Shanghai, y Laszlo Kovacs de Easy Rider y Paper Moon nos hablan de la película en blanco y negro. Me causó una gran emoción saber que colaboraría en la gran obra de Peter Bogdanovich y La luna de papel para filmarla en blanco y negro. Especialmente porque nunca había trabajado en blanco y negro y admiro mucho el blanco y negro. Yo, como camarógrafo, opino que la película para trabajar en blanco y negro ha sido relegada injustamente por la industria cinematográfica. Y hoy ocupa un segundo lugar cuando debería ocupar el primero. Reúne grandísimas ventajas, valores dramáticos que favorecen el contexto. Se obtienen maravillosos contrastes, difíciles de lograr en color. Trabajar en blanco y negro es más difícil, porque en fotografía blanco y negro tenemos que establecer el contraste. No digo que en color no haya que hacerlo, pero el color ayuda a obtener el contraste que buscamos, aún a pesar de que nuestros colores estén bajos de tono. Es decir, aunque no haya un contraste como en blanco y negro, el resultado será satisfactorio. Para blanco y negro es necesario conocer la técnica de alumbrado, tonos, graduaciones y valores lumínicos. No solo con el fotómetro, sino con los ojos. Tipos de encuadres o tomas. El full shot o plano completo establece la locación. El long shot o plano alejado. El medium shot o plano medio. El close-up o acercamiento. Y el gran acercamiento. El one shot o toma de un sujeto. El two shot o toma de dos sujetos. Y el three shot con 3. Una toma de ángulo bajo hace que el sujeto parezca más grande. Un ángulo alto lo hará ver más pequeño. Este es el encuadre sobre el hombro. Movimiento de cámara. Willy Slapenix nos habla de cámara y movimiento. Estoy plenamente convencido de que el movimiento de cámara se justifica si el sujeto está en movimiento. Si usted se propone perseguirlo o tal vez adelantarse en su camino, se justifica. El movimiento del sujeto justifica el movimiento de la cámara. Si se empeña en realizar un movimiento arbitrario solo para alardear de que puede mover la cámara a través de varias habitaciones, solo será eso, un alarde que no se justifica, un falso movimiento de cámara. Siempre tenga en cuenta que el sujeto determinará el movimiento de cámara. Supongamos que una persona se levanta, cruza la habitación y se sienta a hablar con otra. Si usted panea con ellos y luego cuando se sientan usted se acerca, el público estará consciente del movimiento. Pero si usted se mueve cuando el actor se mueve, el movimiento pasará desapercibido. A esto se llama panear con la cámara. Al movimiento de abajo hacia arriba o a la inversa se le llama tilt. Cámara sostenida con la mano. La toma con carrito o dolly shot requiere de una superficie plana para deslizarse con suavidad.
La diferencia entre un objetivo zoom y un dolly shot es un tema que ha surgido muchas veces, especialmente entre los directores de televisión que usan el zoom todo el tiempo. Situémonos en un estrecho pasillo. Al avanzar, al desplazarnos hacia adelante y rebasar lo que nos rodea, tenemos una sensación de movimiento natural, mientras que el avance del objetivo zoom es artificial porque el efecto visual que aporta no se da en la realidad. No podemos arrancarnos un ojo y arrojarlo a lo largo del pasillo. Y desde luego también aniquila la perspectiva. Entre más largo sea el efecto del objetivo zoom, habrá mayor peligro de distorsión. El boom shot o toma con grúa. Ernest Laszlo, camarógrafo de aeropuerto y la nave del mal, nos habla de cómo iniciarse en la cinematografía. Número 1, debe estar dispuesto a trabajar muy duro. Es lo importante. Número 2, debe tener imaginación. Número 3, debe tener una personalidad razonablemente buena. Y entonces tendría que aprender a cargar una cámara, aprender a manipularla, lo que no es muy difícil. Y entonces el siguiente paso sería alumbrado. La única forma de adquirir experiencia es trabajar y trabajar porque es la única forma de aprender. Fui despedido de mi primer trabajo. Se afrontan ciertos desafíos y se trabaja casi militarmente. Cuando el director ordena al ataque, uno ataca y se obedece sin dudar. Nuestra única arma es la propia cámara, la que tal vez en ese momento sea testigo de la historia. Entré y ahí había varias compañías productoras de películas trabajando en un gran terreno. A mi izquierda había un traje de vaquero. A mi derecha había alguien que gritaba envuelto en llamas. Alguien estaba desangrándose sobre una piedra y lo habían cubierto con un pedazo de bistec para que no intervinieran las autoridades policíacas. Había otras unidades rodando en el mismo lugar y a mí me atrajo. Pensé que era el mejor lugar que había visto. Entonces decidí que eso era para mí, que esa sería mi profesión.